Te damos gloria, te damos alabanza, te damos adoración, Padre bendito, Rey glorioso. Te exaltamos, te honramos, te magnificamos, Señor, en este tiempo, en esta hora, en el nombre de Jesús. Glorifícate en este tiempo, Señor, de clase de la Escuela FX. Glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús. Toma el control mientras ya habla, amigo precioso, Espíritu Santo. Que sea la unción de enseñanza fluyendo de gran manera en este momento, en esta maestría que has entregado a tu siervo. Glorifícate en este tema hoy, finiquitando, Señor, esta clase, este tema del carácter del siervo, Señor. Glorifícate, que seamos instruidos, formados y educados de gran manera en esta doctrina ministerial de formación de tu Espíritu Santo. Glorifícate en este momento, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hoy vamos a finiquitar ya este tema que estamos viendo, que es el carácter del siervo de Dios. Amén. Vamos a ubicarnos en 1 Timoteo 6, del 3 al 21. 1 Timoteo 6, del 3 al 21. Estamos en la característica número 12 del carácter del siervo de Dios. Que el siervo de Dios es luz de Cristo a las naciones. Amén. Él es vida, Él es cambio, Él es libertad, Él es transformación, etc. Amén. Entonces estamos viendo hoy la recta final. Vamos a ver un resumen de lo que hemos visto en este tema. Amén. Entonces 1 Timoteo 6, del 3 al 21. Entonces dice la palabra del Señor así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Disputan necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Pero gran ganancia la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque el rey de todos los malos es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes los mandamientos sin macula, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, al que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Oh hijo, guarda lo que te he encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Amén. Entonces, mirando esa parte de lo que Pablo le da recomendaciones a Timoteo, Pablo se enfatiza en algo, ¿cierto? Y más que todo es ojo con las ganancias deshonestas. Amén. El apóstol Pedro también habla a la iglesia, ¿cierto? Dice que nosotros los siervos, nosotros los pastores, amén, no podemos ser habidos de codicias, de ganancias deshonestas. Amén. ¿Qué es la ganancia deshonesta para nosotros como siervos? Comercializar la gracia,
comercializar lo sagrado. Amén. Buscar, como dice el apóstol Pablo también en un pasaje, ¿cierto? Y no usando yo, abusando de mi derecho en el Evangelio. ¿Cuál es mi derecho en el Evangelio? Pues que predicando el Evangelio también sea sustentado o bendecido por el Evangelio. Amén. Pero muchos, ¿qué hacen? Muchos abusan de su derecho. Amén. Y como abusan de su derecho, entonces comercializan la gracia, comercializan la fe. Amén. Me hacen mercadería de lo sagrado. Ahora, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, los cuales codiciando algunos. ¿Quién no quiere ser prosperado? ¿Quién no quiere ser bendecido? Amén. Pero hay dos maneras de ser prosperados. A la manera de Dios o a la manera del mundo. Amén. A la manera en que Satanás nos trae. Entonces, si tú quieres, hay gente que quiere ser enriquecida, quiere ser prosperada, pero en sus afanes hacen lo que no conviene. Entonces comercializan la gracia, manipulan la fe de las personas. Eso les saca propiedades, les saca muchas cosas. Eso es abusar de nuestro derecho en el Evangelio. Entonces, cuando yo me centro en ser luz de Cristo a las naciones, de que me vean, no me vean a mí, sino a Cristo en mí, voy a manejar una ética. Amén. Que esa es la parte importante de nosotros entender, que se nos llamó a manejar una ¿qué? Una ética ministerial. Amén. Señor nos llamó a manejar una ética ministerial. Amén. ¿Para qué? Para nosotros los siervos. El siervo tiene que manejar una ética ministerial. Amén. Esa ética ministerial nos va a llevar a nosotros a estar dentro del parámetro de Jesucristo. Amén. Como siervos del Señor. En cierta manera, esos parámetros hacen que yo me comporte como Cristo, como siervo. Amén. Esa ética ministerial hace que yo me pueda comportar con una correcta moral delante del Señor y delante de los hombres. Por eso Pablo, cuando se está despidiendo de las iglesias, dice, nadie tiene por qué acusarme de cosas injustas, porque yo me he comportado correctamente todos estos años. Ni aún yo me juzgo, pero el único que me juzga es el Señor. Entonces, Pablo manejaba una ética ministerial como siervo, como creyente. Y como nosotros como siervos debemos manejar una ética ¿qué? Ministerial. Por eso no está bien que nosotros como siervos hablemos mal de otros ministros, mal de otras iglesias. Eso no es ético. No es ético que yo ponga en disensión a un hermano contra un hermano, a una iglesia contra una iglesia. No es ético que yo comercialice lo sagrado. No es ético. Porque entonces quiere decir que me estoy saliendo de la justicia de Dios y me estoy entrando en mi propia justicia, buscando hacer lo que para mí es agradable o incluso agradable para los hombres. Entonces, buscar mantenerme en esa luz de Cristo, ¿cierto?, a las naciones, es procurar precisamente, amén, ser ese medio o ese instrumento de vida, de cambio, de libertad, de transformación. Amén. Es buscar ser lo que Cristo realmente quiere que yo sea. Como dijo Jesús en Juan 17, que no me vean, no los vean ustedes, que me vean a mí. Amén. Es decir, que vean a Jesús en nosotros. En libertad, en transformación, en vida, en santidad. Por eso Pablo le enfatiza bastante a Timoteo, de que él procurara, ¿cierto?, de mantenerse en integridad. Amén. Miren, por ejemplo, el versículo 3 dice, si alguno enseña otra cosa, presten atención, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Ojo, ¿está qué? Nosotros como siervos, ¿cuál es nuestra regla de fe y conducta? Para nosotros los siervos y los creyentes, nuestra regla de fe, conducta y de autoridad es ¿qué? Las Escrituras. Amén. Si yo busco enseñar otra cosa que no está conforme a las Escrituras, que está conforme a la sana doctrina, estoy mal. Amén. Estoy mal, entonces estoy envanecido, dice el apóstol Pablo. Por eso es que hay gente que sale con unas cosas que ponga el billete en el oído que él te va a hablar. Eso no está en las Escrituras. Amén. Eso no está en las Escrituras. Y hay gente que, como dice el apóstol Pedro, muchos usan las epístolas del apóstol Pablo
y la transversan para su propio uso o su propio beneficio. Hay mucha gente que usa las escrituras a su acomodo para sacar provecho. Eso no es ético. Ético es mantenernos en la regla de lo que la palabra enseña, sana doctrina y consejo completo de Dios. Es ético mantenerme en las sanas palabras del Señor Jesús, de los apóstoles. Eso es ético. Entonces, buscar ser luz de Cristo a las naciones es manejar una ética, una correcta manera de comportarme como un siervo de Dios. Entonces, cuando hablamos del carácter del siervo de Dios, ¿cierto? En este tema que hemos visto, que vimos 12 características. La primera que vimos fue: el siervo de Dios es siervo y no señor. Amén. ¿Qué veíamos en esa parte? De que lo que Dios nos ha entregado, amén, no es para que nos enseñoremos, es para que lo administremos correctamente. Amén. Que si Dios me dio un cargo, que si Dios me dio una unción, que si Dios me dio una gracia, que si Dios me dio un dones, que si Dios me dio unción, que si Dios me dio un ministerio, amén, ¿es para qué? Para que lo administre. Amén. ¿Por qué? Porque no me llamó a ser señor de lo que me ha entregado, sino me llamó a ser ¿qué? Administrador de lo que me ha entregado. Amén. Segunda característica que vimos: el siervo de Dios es grande al servir. Amén. Que en esta parte es lo que veíamos el tema anterior, el corazón del siervo. Amén. El siervo de Dios es grande ¿qué? Al servir. ¿Por qué? Porque eso fue lo que llevó a morir el Señor. Cuando Jesús en Juan 4 está hablando con la mujer samaritana y ella se va a lo suyo, ¿cierto? Y los discípulos venían porque habían ido a buscar comida, ¿cierto? Y le decían: maestro, come, maestro. Jesús le decía: tengo una comida que comer, y esa es la voluntad del que me envió. ¿Cuál era la voluntad del Padre para con Jesús en la tierra? Que le sirviera, que cumpliera con su ministerio. Amén. Entonces, cuando Dios me llama como siervo, ¿cuál es mi grandeza como siervo? Servirle. Amén. Me impacta esa parte que dijo Jesús. Y esta es la parte que nosotros debemos entender como siervos. Jesús dijo: donde yo estuviere, ahí estará mi servidor. Amén. Donde yo estuviera, ahí estará ¿qué? ¿Dónde está el Señor? Donde se necesita. Amén. ¿Y ahí dónde está el qué? El siervo. El siervo está disponible para todo lo que el Señor necesite. Amén. Y ahí donde muchas veces nosotros le sacamos excusas al Señor: el Señor no puede en este momento, Señor aquí, Señor allá. Si yo le sirvo, donde Dios me necesite, ahí tengo que estar ¿qué? Yo. Amén. Yo tengo que estar ahí. Ahora, mire esta parte tan importante que luego dice Jesús: y el que a mí me sirve, el Padre ¿qué? Me honrará. Por eso, si yo le sirvo mal al Señor, ¿será que el Padre me va a honrar por mi mal servicio a Jesús? Ojo, el que honra al siervo no es Jesús, es el Padre. Amén. Es que tú le estás sirviendo al maestro y el Padre está examinando tu servicio. El que nos honra en nuestro servicio como servidores de Cristo es el Padre, no es Jesús. Por eso Jesús dijo: donde yo esté, estará mi servidor. Amén. Y al que a mí me sirve, el Padre me honrará. El Padre le honrará, perdón. Entonces, el siervo de Dios es grande en servir. Es decir, debe sentir satisfecho o debe sentirse privilegiado de servirle al Señor. Pero yo me acuerdo cuando, en mis años de diácono, cada cosa que me ponían a hacer, para mí era una felicidad. Porque ese era el fuego de mi llamado, servicio. Amén. Cuando una persona no siente el fuego del llamado, es porque todavía no se ha identificado, es porque todavía el corazón de siervo no se ha desarrollado en él. Amén. Hoy toca servir. Amén, gloria a Dios. Toca servir. Eso lo está haciendo con amor. Cuando a ti el Señor te pone a servir, tú tienes que sentir amor y pasión por servicio. Amén. Del siervo de Dios. 3. El siervo de Dios tiene un gran sentido de deber. Ojo, cuando hablamos de esto de deber es de responsabilidad. Amén.
Si Dios me entregó a mí los dones de sanidades, la unción de sanidad, ¿cuál es mi responsabilidad? Ministrar sanidad. Por eso el apóstol Pedro lo dice en 1 de Pedro 4, 10 y 11. Amén. Que si alguno ha recibido algún don, ministre a otros como buenos administradores. Amén. Si yo tengo algo de parte del Señor, tengo que administrar. Si yo me lo escondo, es como la parábola de los talentos. Me da miedo una cosa y la otra. Amén. Que Dios te entregó, tienes un llamado, uno de los dones motivacionales, que es el don de presidir, de liderazgo. Pero resiste al liderazgo. Estás siendo un buen administrador. Tu deber es, bueno, en lo que Dios me necesita. Amén. Cuarta característica, el siervo de Dios tiene un gran sentido de fidelidad. Amén. Que ahí lamentablemente es donde muchos, incluso Jesús, cuando habla de la parábola de la viuda y el juez injusto, después el Señor termina ese pasaje y dice, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fidelidad en la tierra? Amén. Porque esa es la parte, fidelidad. Porque hay gente que, sí, yo te sirvo. ¿Por espacio de qué? 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. Dejó todo botado. ¿Se llama fidelidad? No. Se llama infidelidad. Fidelidad es que tú te mantienes fiel e íntegro y recto ahí en donde Dios te colocó. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Él te llame. Amén. Eso se llama fidelidad. Imagínate a Jesucristo. No, Señor, nosotros somos como que es muy duro. Yo no me voy a subir a la cruz. No. Porque la palabra es muy clara que dice que Jesucristo vino con un objetivo. Quita lo primero para establecer lo primero. Quita lo último, lo primero para establecer lo último. He aquí, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, dice la palabra. Entonces Jesucristo vino con un objetivo, de hacer la voluntad del Padre, de ser fiel al Padre. ¿Cuál es nuestro objetivo? Ser fieles a Jesús. Amén. Porque siendo fieles a Jesús, seremos fieles al Padre. Y esa es fidelidad. Amén. Quinta característica que vimos del carácter del siervo. El siervo tiene una irreprensible conducta. Que en esta parte vimos los requisitos que la palabra nos habla como diáconos, como ministros, ¿cierto? Entonces nos habla de que ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, no un neófito, que tenga buen testimonio con los de afuera, no iracundo, amante de lo bueno, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel. Entonces nos habla de que el siervo de Dios tiene una irreprensible ¿qué? Conducta. Ahí donde nos mostramos si somos buenos siervos o malos siervos. Amén. No, que tú se te descubrió en chisme y en murmuración. Eres un mal siervo. Eso no es de Dios, eso no es ético. La ética es la buena moral que el Señor nos lleva a nosotros a comportarnos como buenos siervos. Por ejemplo, Judas, de los 12 apóstoles que Jesús tenía, ¿quién era Judas? Un inmoral. ¿Él era recto? No. Se le había entregado las finanzas del ministerio de Jesús. ¿Y qué hacía esta bendición? Le sustraía, le robaba al maestro, le robaba al líder. Imagínense la bendición. Cuando viene, dice la escritura, una mujer y riega el frasco de alabastro, se pone bravo. Esto debiéramos de haberlo vendido y darlo a los pobres. Mentiroso, dice la escritura. Era para robarse la parte. Era ladrón. No manejaba una ética, no era irreprensible la conducta de Judas. Amén. Ahora mire que había en el corazón de Judas. Y cuando hay cosas en nuestro corazón, pero es importante examinarnos y entregarle ciertas cosas al Señor, ciertas todo. Porque eso es lo que Satanás va a usar para contra nosotros más adelante. Mira que llegó un momento en que, ojo, dice la palabra que Satanás entró en el corazón de Judas y fue y vendió al maestro. Hasta en el momento no lo había vendido, pero sí estaba sustrayendo dinero. Amén. Lo mismo que pasó con Caín.
no había matado todavía a su hermano, pero tenía celos y envidia contra su hermano. Y cuando llegó Satanás dentro de su corazón, lo llevó a matar. Entonces, cuando una persona hay cositas, ¿cierto?, que no son de una irreprensible conducta, Satanás fácilmente puede usar el corazón de un siervo para corromperlo. Amén. Y llevarlo a hacer cosas, pues dice, nefastas. Sexta característica que vimos: el siervo de Dios es un gran ejemplo para seguir o imitar. Amén. Hablábamos que es un modelo. El apóstol Pablo hablaba de que él, ¿cierto?, que buscaban imitarlo a él, porque él imitaba a quién, a Cristo. Entonces hablábamos de que esa palabra de imitar o modelo, ¿cierto?, es una copia o una figura. Yo no puedo ser un modelo excelente si no estoy sujetándome a la palabra del Señor Jesús, a la manera que Él se comportó como siervo. Lamentablemente estamos en un tiempo donde todo el mundo quiere venir a establecer un modelo de siervo, pero nuestro modelo de siervo es Jesucristo. Tenemos que imitar al Maestro como siervo, como creyente, como hijo de Dios. Amén. Séptima característica que vimos: el siervo de Dios sabe que quien lo ha llamado, amén. Esa es la parte que estábamos hablando, que el siervo tiene una seguridad, ojo, del llamado, tiene identidad del llamado. ¿Por qué? Porque cuando estamos entrando en esa postura de buscar servirle al Señor, muchos se van a levantar a decir: tú no eres siervo de Dios. Muchas veces me han dicho: usted no es apóstol, usted no es maestro, usted no es ningún pastor, usted no es ningún siervo de Dios. A mí mucha gente me ha dicho, mucha gente, he escuchado rumores, pero es que a mí no me llamó hombres, a mí me llamó el Señor. Y cuando Él me llamó, me dijo: tú eres apóstol mío, apóstol de Jesucristo a los 5 continentes, me dijo el Señor. Tú eres un maestro en mi palabra, en espíritu y verdad. Tú eres pastor para mí, pastor de multitudes, me dijo el Señor. Mi identidad del llamado hace que yo le crea a Dios, no a los hombres. Porque mucha gente, o muchas veces los hombres van a venir a aprobarte, pero a ti no te debe. El verdadero siervo de Dios no mira al hombre, mira a Dios. Mira al que le llamó. La identidad del llamado hace que yo vea a Dios en mi vida y le crea a Él, no a los hombres. La identidad del llamado es saber quién te llamó y a qué te llamó y con qué objetivo te llamó. Amén. Y ahí es donde tenemos que, como dice, enfrentar los miedos a los hombres. Miedos al que dirán, miedo a la desaprobación. Amén. Octavo, el siervo de Dios sabe que quien lo ha llamado le sostendrá. Esta parte también es seguridad y confianza. Amén. Porque ya no solamente al llamado, sino al respaldo de Dios. Porque a veces es miedo, ¿no? Pero ¿será que yo sí podré con esto? ¿Será que yo sí puedo? Como le pasó a Moisés cuando Dios lo llamó para libertar a Israel de Egipto. No, pero no podrán, no me van a creer. No, yo soy muy torpe de lengua. Tenía miedos a ser desaprobado, miedo de pronto a fallar, a fracasar. Pero cuando Dios nos llama, ojo, Él no está mirando el fracaso de nosotros, Él está mirando lo que Él puede hacer en nosotros. Amén. Entonces eso es una confianza en que si Dios me llamó a algo, yo creo que Dios me va a dar la capacidad y el equipamiento para responderle. Amén. ¿Por qué? Porque es que muchas veces nos centramos en el ahora. No, pero es que yo no me veo ahora. Pero es que Dios no te está viendo ahora, Dios te está viendo mañana. Amén. Dios está viendo mañana lo que quiere hacer contigo. Y eso forma el carácter de Cristo en nosotros. Eso forma la personalidad del Señor en nosotros. Amén. Noveno, la novena característica que vimos en este tema, todo este tiempo, porque fue bastante largo. El siervo de Dios es un ungido. Amén. ¿Es un qué? Y ahí es donde mucha gente se estrella. Amén. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando Dios unge a alguien, ¿cierto?, y habla mal de un siervo, ¿qué están tocando? La unción y la estima que Dios pone sobre una persona. Amén. Y eso es lo que la gente muchas veces no entiende. Entonces, cuando nosotros debemos entender que el siervo de Dios es un ungido, es un empoderado de parte del Señor, un consagrado, un revestido para. Y eso es lo que nosotros debemos entender, que cuando Dios me llama como siervo, Él me unge, me capacita y me empodera para yo poder cumplirle con lo que Él me demanda. Amén. Décima característica, el siervo de Dios está para hacer la voluntad de Dios. Ahí donde lamentablemente muchos siervos se tuercen.
porque buscan hacer su propia voluntad o buscan hacer la voluntad de otros. Es que, siervo, a mí me parece que usted debe hacer esto, es que usted aquí, usted es que usted allá. Cuando tú eres siervo de Dios, tú estás para hacer la voluntad de ¿quién? De Dios, no de los hombres. Como le pasó a los apóstoles, a Pedro y a Juan, vinieron los ancianos, los sacerdotes, les prohibimos que sigan hablando en el nombre de este Jesús. Y el apóstol Pedro y Juan parados, juzgarse es justo, obedecerlos a ustedes antes que a Dios. El siervo de Dios está para hacer la voluntad de Dios, no de los hombres, ni aún su propia voluntad. Amén. Y presta atención a esto. Buscando muchas veces hacer la voluntad del Señor, nos van a vituperar, nos van a calumniar, nos van a desaprobar. Pero a ti no te debe interesar eso, a ti debe interesar que el que te manda a hacer algo esté agradado contigo. Señor, cumplí, hice lo que tú me pediste. Amén. Esa es nuestra postura, buscar agradar al que nos llamó, nos escogió y nos apartó. Amén. Otra característica que vemos en este tema, la característica número 11, el siervo de Dios es un escogido. Amén. Que cuando hablamos de que somos escogidos, amén, hemos sido llamados al ministerio del Espíritu. Amén. Hemos sido llamados ¿a qué? A ser parte del nuevo pacto. Amén. No hemos sido llamados para hacer cualquier cosa, no. Hemos sido escogidos por el Señor a ser parte de algo glorioso. Amén. Que es el ministerio del Espíritu. A ser parte de lo que es el ministerio competente. No de la letra, sino del Espíritu. No de la muerte, sino de la vida. Cuando yo entiendo que yo soy un escogido del Señor, tengo que mirar y entender que no fui llamado porque sí, ni Dios vio, no es que de pronto dijo Dios, hay un campito que sobra, usted venga, sírvame. No, he sido predestinado por Dios. Cuando yo soy un escogido de Dios, es porque he sido predestinado, dice la palabra en Romanos 8, antes de la fundación del mundo. Amén. Para un propósito eterno de Dios en mi vida. Y eso es lo que yo tengo que valorar, que Dios me escogió, como dicen los salmos. Amén. Que Dios me había llamado desde el vientre, que de ahí me escogió, que mi embrión vieron sus ojos. Amén. Entonces, cuando yo entiendo que yo soy un escogido de Dios, como veíamos, ¿cierto? Pues debo buscar honrar mi ministerio, debo buscar honrar el llamado de Dios, debo buscar responderle al Señor de acuerdo a la gracia que Él, con la cual Él me miró, con la cual Él me observó, para ser ¿qué? Su siervo. Y la característica número 12, ¿cierto? Que vimos que el siervo de Dios es luz de Cristo a las naciones. Amén. Donde mostramos a un Cristo vivo, donde mostramos un Cristo real, para que como Jesús habló en Juan 17, ¿cierto? Hablando de sus apóstoles, que Él dijo, Padre, tú en mí, yo en ellos y ellos en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando yo me centro en la unidad perfecta del Espíritu, donde vuelvo uno con Jesús, entonces no me van a mirar a mí, van a mirar a Jesús. Y entonces el Padre en Jesús, por el Espíritu Santo, va a hacer las obras en mí. Amén. Y Él va a ser glorificado. Y entonces yo voy a hacer luz. Amén. No tinieblas. Lamentablemente hoy hoy vemos que, y clamamos al Señor para que nos guarde de eso. Amén. Muchos aman más la grey que al Señor. Muchos llaman más el ministerio que al Señor. Muchos aman más el dinero que al Señor. Muchos aman más la fama y la gloria que al Señor. Por eso clamamos, Dios, guárdanos de eso. No caer en lo que otros han caído. Que Dios nos guarde, nos dé temor y temblor. Porque lamentablemente muchos, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, se desvían, se tuercen. Amén. Se tuercen. Y esto no debe ser así. Entonces, estas características fue la que nosotros vimos del carácter del siervo. Amén. Que ese carácter del siervo, como veíamos, es el conjunto de rasgos, cualidades que indican la naturaleza propia, en este caso de nuestro Señor Jesucristo, la naturaleza que lo distingue como siervo del Señor. Por eso el modelo para ser siervo de Dios está en la persona de Jesucristo. ¿Cómo se expresó Jesús ante los religiosos, ante los neófitos, ante el pueblo? ¿Cómo le respondió Dios al Señor en su ministerio?
¿Acabó su carrera o no la acabó? Lo dejó a medias. ¿Cómo fue? ¿Fue ético o no fue ético? ¿Fue íntegro o no fue íntegro? ¿Y usó autoridad o se valió solo de miedos? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la manera en que Jesús, ¿cierto?, mostró esa personalidad, ese temperamento, esa autocracia, esa condición, ese temple, esa índole, ese talante de siervo de Dios? ¿Cómo fue Jesús? Por eso nuestro modelo de siervo de Dios está en la persona de Jesucristo. No está en otros siervos, está. Nuestro modelo para imitar de ser siervo, Cristo. Amén. Ese es nuestro modelo. Entonces, concluimos hoy, ¿cierto?, esta clase. Así que concluimos que dejarme formar por Dios en el carácter de Cristo, su Hijo, me lleva a comportarme con madurez y ética ministerial, con autoridad e identidad de Cristo en mí, para poder ser luz de Dios, de Cristo en sanidad, libertad, transformación, vida, madurez, espiritualidad, etc. Para mostrar a un Cristo vivo en nosotros. Vamos a Juan 17, 18 al 26. Juan 17. Amén. Que pues no lo vamos a leer todo, que ya lo habíamos visto, ¿no es cierto? Donde Jesús se centra precisamente en orar por sus discípulos, pero también a mostrar, ojo, que ellos fueran luz. Mira lo que dice el 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean tan santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también para los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Mire que dice que Jesús en nosotros, Él se santifica. Si yo hago cosas malas, ¿será que el Señor se santifica en mí? Si yo soy corrupto, ¿será que Jesús se va a santificar en mí? Cuando yo muestro integridad en las cosas del Señor, Él se va a santificar en mí. Si yo hago cosas perversas como siervo de Dios, Él no se va a santificar. Va a ser su nombre blasfemado y su palabra. 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios. Eso está hablando de nosotros, de las diferentes generaciones después de los apóstoles. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El mundo no puede creer que Jesús fue enviado por el Padre si no hay una unidad perfecta de Cristo en mí y yo en Cristo. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado de antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Mira esto, Jesús estaba clamando por sus discípulos para que ellos fueran luz, para que Cristo fuera glorificado y santificado en ellos. Amén. Ya que el carácter de Cristo en mí me llevará a mostrar al Señor en mí. Ojo, el carácter de Cristo en mí me llevará a mostrar al Señor Jesucristo en mí. Porque ese es el objetivo de nosotros los siervos, que vean a Cristo, que no nos vean a nosotros. Por eso yo tengo que tener cuidado en la manera en que hablo, predico, enseño, ministro. Porque si yo hablo en mi carne, en mi humanidad, en cosas que me importa y me vale, tú estás dejando a Cristo por el piso en tu vida. Estás mostrando no un Cristo real, sino falso. Amén. En la unidad del Espíritu y en la mentalidad de Jesús. Vamos a Gálatas 4:19. Que eso es lo que nosotros debemos entender. Que yo tengo que mostrar al Señor Jesucristo en mí. ¿En qué? En la unidad del Espíritu y en la mentalidad de Jesús. Cuando el Señor entra en esa unidad perfecta conmigo y yo con Él, entonces el Señor va a poder glorificar su nombre y podrá usar su grandeza y manifestar su señorío en mi vida. Amén. Pero también mostraré, ojo, la mentalidad de Jesús.
Gálatas 4:19, mira lo que dice. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolor de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Mira esto, hasta que Cristo sea ¿qué? Formado en vosotros. ¿Cuál es el objetivo? De que Cristo sea formado en nosotros. Amén. Es decir, la mentalidad de Jesús, el carácter de Jesús, el corazón de Jesús en nosotros. Que podamos ver como Él ve, hablar como Él habla, pensar como Él piensa, actuar como Él actúa. Ese es el objetivo. Amén. Que Cristo sea formado ¿qué? En nosotros. Es decir, un Cristo formándose en mí. Amén. Como dice también Pablo, que es la voluntad y el deseo del Padre Celestial para con nosotros. Mira lo que dice Romanos 8, 29 y 30. Y con eso terminamos. Romanos 8, 29 y 30. Mira lo que dice acá. Romanos 8, 29 y 30. Entonces cuando yo entiendo que esta es la voluntad, que ese es el deseo, siempre ha sido la voluntad y el deseo de Dios, que como siervos nos comportemos como Cristo. Mira esto. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Es decir, que a nosotros, que ahora nosotros, amén, nos llamó a sus caminos, nos escogió como siervos, no lo hizo ahorita, no, sino que nos predestinó para que fuésemos hechos, dice, conforme a la imagen de su Hijo. Y no es una imagen física, sino una imagen espiritual, de carácter, de mentalidad, de postura, de autoridad, de poder, de santidad, etc. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. En pocas palabras, su plan y propósito predeterminado en Cristo para con la iglesia. Ojo, un plan y un propósito que predestinado por el Señor, predestinado para nosotros. Amén. Predestinado para nosotros. Ojo, ese es el propósito del Señor. Que seamos como Cristo. Que seamos como Cristo. Pero cuando yo digo como que no me comporto como Cristo es porque todavía Cristo no ha sido formado completamente. Cuando a mí me cuesta entregar cierta, todavía Cristo no ha sido formado. Por eso Pablo dijo, no es que yo ya lo haya alcanzado, ni mucho menos, pero sí he hecho una cosa, es decir, dejo lo que va quedando atrás y me extiendo hacia adelante. Busco la madurez, busco el perfeccionamiento. Y eso es lo que nosotros debemos buscar. Buscar el perfeccionamiento y la madurez en Cristo. Bueno, el Señor hablaba de una manera, el Señor actuaba de una manera, el Señor se comportaba como siervo de una manera, Jesús usaba una ética. Debo buscar imitar al Maestro en todo. Ese es nuestro objetivo. Buscar ser como Él, que su personalidad, que su mentalidad, que su carácter, que su temple, que su manera de mover la autoridad y la fe, todo fuera formado en mí. Ese es el objetivo para cada hombre y mujer de Dios. Amén. Ese es el plan y el propósito predeterminado del Padre para su iglesia, para cada siervo, para cada creyente. Por eso lamentablemente hoy veo unos, entre comillas, cristianos y siervos que no muestran a ese Cristo que la palabra describe, sino a otro Cristo totalmente diferente. Y de todos ellos darán cuentas al Señor. Nosotros todos daremos cuentas al Señor. Amén. Entonces hoy finiquitamos este tema del carácter del siervo de Dios. Dentro de 15 días, sí, yo decía, hoy a partir de 15 días vamos a tener el examen, ¿cierto?, de este tema. Entonces ahorita les voy a comunicar